Vamos a hablar una vez más otro tema del matrimonio y recordando un poco de cuando al principio hablábamos que Dios instituyó el matrimonio para ser santo. Y también compartimos, ¿verdad?, que dentro de todo eso hay puntos muy importantes en donde en cada clase que estemos dando en esta escuela bíblica, pues vamos a enfocarnos en lo que es la santidad, porque Dios nos ha mostrado en su palabra que el matrimonio no puede alcanzar el deleite si primero no busca la santidad delante de Dios. Y hoy vamos a ver un tema. El tema se llama el abrazo del alma. En este tema, pues obviamente vamos a ver que en el matrimonio se debe de fomentar lo que es la oración, una buena oración, una buena comunión con nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y para esto, pues obviamente vamos a entender que un matrimonio excelente, un matrimonio exitoso en el camino de Dios, sobre todo, no empieza con conocerse el uno al otro. Es importante que lo podamos entender, porque hoy en día las personas cuando se casan o antes de que se casen, lo primero que dicen es que yo voy a conocer a la persona con la cual voy a vivir, voy a pasar todo el resto de mi vida, ¿sí? Sin en cambio, para Dios es importante que para Él no se trata de conocer a la persona, se trata primero de que cada uno de los que van a formar el matrimonio, tanto la mujer como el varón, empiecen por conocer a Dios. Y esto es fundamental, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque claramente vemos en la Biblia, vemos que la oración es una labor a la cual tenemos nosotros que comprometernos con nuestra esposa para que podamos hacer una vida conforme al corazón de Dios, dentro de los planes de Dios, conforme a lo que tiene escrito, para que alcancemos a llegar con Él, estar con Él por toda la eternidad. Si nosotros no entendemos eso, mis amados hermanos, entonces no alcanzaremos el deleite en el matrimonio. Es fundamental que la oración, la comunión en el matrimonio es bien importante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Aquí nosotros vemos, aquí Pedro nos dice que los hombres puedan ser comprensivos con su esposa y tratarlas con respeto. Dice: vivan con ellas sabiamente, dando honor, como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida. En pocas palabras, está hablando de tratar a la esposa con respeto. Dios nos está dando a los hombres, a los varones, nos está dando una indicación el Señor de tratar a la esposa con respeto, porque dice
que es un vaso frágil. Y obviamente ahí la sabiduría de Dios es grande. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de la cual nos está hablando Pedro es para que nada estorbe en nuestras oraciones. O sea, nuestro matrimonio, es importante la oración, que estemos orando juntos para que nada estorbe en nuestra comunión con Dios. Esta es una actitud de nosotros de estar conectados hacia Dios. Y nuestra conexión con Dios va a ser fundamental en el trato de nosotros hacia nuestra esposa. Nosotros como varones estamos comprometidos delante de Dios. Los que ya conocemos de nuestro Padre Celestial, los que ya conocemos de Dios, estamos comprometidos delante de Dios a tratar a nuestra esposa con respeto. Eso es bien importante. Entonces, nuestras actitudes, nuestras acciones hacia nuestra esposa, eso van a determinar nuestras actitudes también hacia Dios. Lo que nosotros hagamos para Dios, o en la comunión que tengamos para Dios, también va a visualizarse como yo trato a mi esposa. El nivel espiritual que yo voy a tener con Dios es la manifestación que yo voy a tener con mi esposa. Si yo tengo una buena comunión con Dios, yo voy a tener un buen trato con mi esposa. Si yo no tengo una buena comunión con Dios, yo no voy a dar un buen trato a mi esposa. No la voy a tratar con respeto, no voy a darle el honor que se merece mi esposa, y no voy a saber vivir sabiamente con ella. Muchas ocasiones nosotros como esposos podemos quedarnos prácticamente totalmente cortos en las expectativas de nuestras esposas y del ideal de Dios. Nosotros podemos ignorar muchas cosas. Podemos a lo mejor nosotros decir, no, pero es que Dios es primero Dios por sobre todas las cosas, e ignorar la situación de cómo yo me debo de comportar con mi esposa. Y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones la esposa, la mujer, en muchas ocasiones busca de muchas formas, ella busca todas las maneras posibles de ser una buena esposa. Y muchas veces, a veces nuestra esposa puede tomar el ejemplo a Cristo para obedecer al esposo. De la misma manera en que Jesús obedeció a nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver ahí, ¿qué nos dice? Hay muchas cosas que tenemos nosotros que entender, mis amados hermanos. A veces porque no entendemos esto que nos enseña la Biblia, no tratamos con respeto a nuestra esposa, no le damos el honor que se merece. Juan 1, versículo 11. Amén. Juan 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aquí el punto es el versículo 11. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo, ¿sí? Aquí está hablando de que Jesús es el esposo, el pueblo de Israel es la esposa, ¿sí? Y dice que vino a lo suyo y no lo recibieron, lo rechazaron. O sea, Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, por la esposa, por la amada. Fue rechazado Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de las expectativas que pueden ser muy altas, es que nosotros a veces los esposos, a veces vamos a querer, ¿verdad? Que la esposa sea de una manera como nosotros
queremos, con expectativas muy altas, y la mujer igual con el esposo. Ya la mujer quiere que un esposo perfecto, un esposo que no tenga errores, un esposo que la trate bien, y tal y como lo dice la Escritura, como lo dijo Pedro. En muchas ocasiones a veces no se alcanzan esas expectativas porque no entendemos. Por ejemplo, en esta Escritura Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel. Una esposa, escúchalo bien, aquí para los esposos, una esposa te puede frustrar, o sea, eso que quede claro. Una esposa te puede frustrar a ti como esposo, te puede desconocer como autoridad, te puede faltar el respeto, te puede fallar. Sin en cambio, nosotros, si leemos el ejemplo de Jesús, aunque Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, ¿qué hacía Jesús? Tenía misericordia, respetaba, honraba al pueblo de Israel, lo cuidaba, oraba por ellos, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, quien es el que conoce nuestra condición. Entonces, nosotros como esposos, para que nosotros alcancemos a tratarla con ese respeto, con esa fragilidad, nosotros como esposos es importante entender que Dios nos dio una responsabilidad. Dice claramente en el libro de Efesios, dice, para santificar a la esposa. Nosotros somos responsables como esposos de llevar a la santificación a la esposa. Entonces es por eso que nosotros principalmente llevamos nosotros, ¿sí?, por delante la misericordia. ¿De qué? De amar a nuestra esposa con sus errores, con sus defectos, aun si peca contra Dios. Es importante y es necesario que nosotros podamos honrar a la esposa, podamos darle el respeto, podamos darle tratarla como ese vaso frágil que nos dice la palabra. Si nosotros no entendemos eso, esa palabra no la vamos a poder vivir. No vamos a poder tratar a nuestra esposa con respeto como un vaso frágil. No la vamos a poder tratar con delicadeza, porque no entendemos, como decíamos la vez pasada, no entendemos que estamos casados con una mujer que en un tiempo fue una mujer caída, con cosas que trae el mundo. Entonces, para que nosotros podamos vivir y disfrutar de la palabra de Dios, nosotros debemos de tratarlas como vasos frágil, entendiendo la debilidad y los errores de la esposa. Amén. Dios sabe nuestra condición. Vamos al Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Y vamos a encontrar ahí Salmo 3, 103, perdón, versículo 14. ¿Cómo dice? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Dios sabe y conoce nuestra condición. Nosotros que representamos a Cristo, debemos nosotros de saber la condición de la esposa, hermanos. Su condición. Debemos de saber nosotros su carácter. Y es importante que conozcamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, que la conozcamos en su totalidad. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a tratarla como ese vaso frágil. Y aquí el apóstol Pedro nos da una exhortación a los maridos a vivir con ella sabiamente, dando honor a la esposa, tratarla con respeto. Y con todo esto, pues obviamente nosotros encontramos que uno de
de los puntos más difíciles en el matrimonio es orar juntos. De verdad, yo no sé, o sea, tú medita, o sea, los matrimonios que están aquí, mediten. ¿Cuánto tú estás orando juntamente con tu esposa? Y tu esposa, ¿cuánto estás orando juntamente con tu esposo? Yo mismo me he dado cuenta, hermano, que lo que más cuesta trabajo es orar juntos. O sea, no es fácil. No es fácil, hermanos. Y aquí Pedro pone como condición no solamente dar un buen trato a la esposa, pero nos enseña que para poder orar tenemos que dar ese buen trato a la esposa si queremos tener un matrimonio, ¿sí?, que esté perseverando en la oración. O sea que, en pocas palabras, que esté orando muy frecuentemente, de una manera regular, que esté orando. Un matrimonio no puede tener una intimidad en la oración, tanto con su esposa como con Dios, si no hay respeto del esposo hacia la esposa. Por eso hablábamos en un principio, la importancia de que el matrimonio fue constituido para ser santo. Y hay un proceso de santificación. Va a haber un crecimiento espiritual en ambos. También ahí Pedro nos dice que el matrimonio, ¿sí?, es nuestra herramienta para poder refinar nuestra oración. Tu matrimonio es la herramienta que Dios utiliza para que tú tengas comunión con Dios. Imagínate, o sea, claro queda, y dice, para que no estorben sus oraciones, para que no haya estorbo en sus oraciones, dice. Es claro, en pocas palabras está diciendo el apóstol Pedro. Dice, mira, yo de una vez te digo que si tú tienes problemas con tu esposa, si tú tienes problemas en tu matrimonio, si tú no tratas con respeto a tu esposa, no la tratas con sabiduría, tú tienes un problema, decía el apóstol Pedro. ¿Le estaba queriendo decir eso? Tú tienes un problema con Dios, no te está escuchando tus oraciones. Hay un estorbo, porque claramente dice la palabra del Señor, dice que estemos en paz, ¿con quién? Con todos. Que estemos en paz con todos, hermanos. Entonces, eso es aplicable no solamente para los que estamos aquí en la congregación, en la casa, en la calle. Esto es aplicable principalmente en el matrimonio. Estar en paz en el matrimonio inmediatamente. Nosotros no podemos dejar pasar, en el matrimonio, no podemos dejar pasar tiempo de molestia, tiempo de enojo con nuestro cónyuge. No podemos dejar pasar tiempo o ignorar o simplemente no arreglar las cosas. Es importante la comunión tanto de la mujer, del esposo, como de la esposa. Es importante la comunión, la comunicación, para poder arreglar toda situación inmediatamente. Eso es bien importante. Si nosotros queremos tener un buen matrimonio, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso nos va a llevar a que tratemos bien a la esposa. Debemos de mejorar nuestro matrimonio para que podamos mejorar nuestros devocionales en el hogar, en la oración, y que nuestro matrimonio vaya perfeccionándose cada día más. Nuestras devocionales, o sea, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, también el matrimonio es nuestra herramienta para estar bien con Dios. Ya los casados, es importante visualizar primero cómo está mi matrimonio, para que no pueda haber ningún estorbo para mis oraciones, para mi comunión con Dios, para que yo esté caminando correctamente conforme a su corazón. Eso es bien importante, hermano. Nosotros no podemos pasar como varones, como esposos, no podemos pasar por desapercibido esta situación. También Pedro nos dice que nosotros, en ese
dándole lugar a la esposa, ese honor, ¿sí? Es importante para que también lo que nosotros prediquemos sea algo que vaya respaldado con nuestros hechos. Porque también, o sea, nosotros para poder predicar la palabra, obviamente, debemos de tener la autoridad para poder hacerlo. ¿Con qué autoridad yo puedo predicar la palabra, y más si es a otro matrimonio, o dar un consejo, si primero en mi matrimonio yo tengo problemas y muy fuertes y no los sé resolver? Y con esto no estamos hablando de que pues obviamente mi matrimonio, para poder predicar, yo tengo que estar perfecto, sino que busque yo estar en paz y sin problemas en el matrimonio. Porque nosotros como hombres, podemos nosotros igual, a lo mejor si somos siervos de Dios, dar una buena predicación, hacer un buen mensaje de Dios, o dar un buen consejo, o quizás a lo mejor como hombres podemos estar leyendo la palabra y nos estamos metiendo con Dios y podemos hasta memorizarnos toda la Biblia si es necesario, ¿sí? Pero si nosotros no somos buenos siervos de Dios con nuestra esposa, si nosotros no la respetamos y no somos considerados con ella, o sea, derribamos toda la palabra, no nos sirve de nada. Es importante la santificación. Un estorbo en el matrimonio, en el cristianismo, hemos visto normalmente cuando hay logros, principalmente en los varones, y esto es para nosotros como esposos. A veces nosotros como esposos buscamos tener éxito. Yo no sé tú cuáles son tus metas, los éxitos que tú hayas logrado, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros nos enfocamos en tener éxito en algo, tener un logro, no sé, ascender, tener un buen nivel, tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia, tal vez, no sé, para predicar, o ser alguien reconocido, ya sea en el trabajo, en donde te muevas, que tengas un reconocimiento. Pero fíjate que en muchas de esas ocasiones, nosotros hemos visto que en la mayoría de esos logros, el peligro es que a menudo las esposas son las que pagan el precio más grande por estos logros, aún hasta por el trabajo. Cuando nosotros nos enfocamos mucho tiempo en el trabajo, cuando le damos prioridad al trabajo, nos olvidamos de los problemas que podemos tener en casa con nuestra esposa. Nos olvidamos de darle un buen respeto. Nos olvidamos de tratarla como vaso frágil. Y muchas veces ignoramos lo que hay en su corazón. Por eso Dios nos hace a nosotros los esposos responsables del corazón de nuestras esposas. Porque cuando pasan esas situaciones y el esposo se enfoca en hacer sus cosas, en lograr sus metas, cuando el esposo se enfoca en eso, las esposas son las que pagan ese precio. Y hay muchas esposas que están abandonadas, hermano. Yo no sé tú, las esposas que hay aquí, no sé cómo tú te sientas con tu esposo. Aún mi propia esposa, ¿cómo se sientan? ¿Cómo se sientan? Si en las cosas que están haciendo sus esposos, se sientan abandonadas, se sientan solas, se sientan que no las escuchan. Pero también cuánto ustedes, ¿sí?, toman un tiempo y abren su corazón y dicen a su esposo lo que tienen aquí dentro para ser escuchadas. Porque a veces nosotros nos enfocamos, como hombres nos enfocamos y vamos caminando y caminando y caminando y pensamos que todo está bien. Y la palabra de Dios nos habla de que nos puso una ayuda, ¿qué? Idónea. Una ayuda idónea. Una ayuda que nos va a recordar, que de repente nos va a refrenar, de repente nos va a decir, oye, esto que estás haciendo no está bien. Y nosotros tenemos que aprender a escucharnos, es decir, cierto, la estoy regando, ¿qué tengo que hacer? No se me olvide que tengo que tratar bien a mi esposa. Nosotros vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, en las Escrituras nos enseña, dice que dejó a la multitud para ir y ministrar a una sola persona.
Sí, sí lo ha leído, y no solamente hay una escritura, hay varias escrituras donde Jesús deja una multitud para ir a ver, hablar, atender a una sola persona. Y ahí nos enseña a nosotros como hombres darle la importancia a la esposa, darle la importancia que se merece la esposa, darle el tiempo que se merece la esposa. Porque nosotros cuando tenemos metas y hacemos muchas cosas, nos enfocamos en todas las cosas que queremos hacer. Y muchas personas pueden decir, wow, eres increíble, oye, ¿cómo le haces? Eres un hombre exitoso, haces muy bien tu trabajo, y etcétera, ¿no? Y muchos elogios podemos tener nosotros los hombres, sin en cambio estar olvidados de la esposa que tenemos al lado. Y no olvidemos que nuestro primer ministerio, ¿quién es? Nuestra esposa. Nosotros, normalmente como hombres, razonamos y normalmente decimos, bueno, pues es que vale la pena. Yo he escuchado, por ejemplo, de hombres que dicen, pues yo me voy a Estados Unidos, yo me voy a trabajar. Esposa, amada mía, pues vamos a tener que sacrificar nuestro matrimonio. ¿Sí? Vamos a tener que sacrificar nuestro matrimonio, no nos vamos a ver, y pues todo sea para salir adelante. Y se van y abandonan a la esposa. ¿Y cuántos casos hemos tenido, hermanos? De que ya los varones se encuentran con la sorpresa de que la esposa los deja y acá ya tienen otra persona, o los varones allá encuentran otra mujer, se separan y ya se destruyó el matrimonio. Por eso es importante, tu esposo, tú que me estás escuchando, es importante que tú le des prioridad a tu esposa, en que voltees tus ojos y no solamente mires su físico, mira su corazón, mira lo que tiene su corazón. Eso es importante, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que especialmente a nuestro cónyuge debemos de mirar antes de ganar cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa para los demás, es importante primero mirar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Si es necesario negarnos a nosotros mismos, es necesario, porque eso nos enseña Cristo. Cristo nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Cuando un varón y una mujer se comprometen a casarse, se están comprometiendo a dejar de verse como individuos. Ahí este es otro punto bien importante. Dejar de verse como individuos. O sea, ya vimos que sí es necesario atender, pero ya en el matrimonio es necesario que empecemos a vernos en el matrimonio como una pareja. En el matrimonio yo debo de entender que yo ya no soy libre para hacer lo que yo quiero. O sea, tu esposo, tú ya no eres libre para hacer lo que tú quieres. Y tu esposa ya no eres libre para hacer lo que tú quieres. Y nosotros hemos encontrado, cuando hemos ministrado los matrimonios, hemos encontrado que en esta área, la mayoría de los matrimonios, cada quien hace lo que quiere, están juntos. Y aparentemente tienen un respeto, aparentemente tienen una comunicación, pero ¿sabes? Cada quien hace lo que piensa, cada quien hace lo que quiere, y no es así. Dios nos enseña a que nosotros ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. Si yo ya estoy casado, yo debo de entender que yo soy parte de un equipo. Ya no estoy solo. Y debemos de entender que el estar en un equipo es porque estamos dispuestos a trabajar juntos. Estamos dispuestos a compartir juntos. Estamos dispuestos a planear juntos. Ya no hacer lo que nosotros quieramos. Y ahí nosotros, como tanto la mujer como el hombre, es necesario que aprendamos a morir a nosotros mismos. Y es necesario donde yo tenga que darme cuenta que tengo que morir
aún a mis sueños personales. Yo tengo que morir a mis ambiciones. Yo tengo que morir a mis metas. Yo tengo que morir aún a mis propias energías. Aunque yo esté cansado, yo tengo que aprender a morir a mí mismo para poder tratar con respeto a mi esposa. ¿Es fácil el matrimonio? Pero sí se puede. El punto que yo veo aquí es de que el mayor compromiso lo tenemos nosotros, los varones. Nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Amén. Si yo quiero disfrutar la oración sin ningún impedimento, tengo que ser considerado con mi cónyuge. Y yo creo que todos aquí sabemos qué significa la palabra ser considerado. ¿Alguien me puede decir qué es ser considerado? Atento. ¿Qué más? Que no abuse. Exacto, que no sea abusador o abusadora, ¿verdad? Que sea prudente, exactamente. ¿Sí? Que ayude, ser considerado. Si yo veo que tiene mucho trabajo, bueno, voy a ayudar, ¿verdad? Entonces, he ahí, yo hago una pregunta a todos los esposos. Pregúntate. Preguntémonos más bien, ¿respeto a mi esposa? ¿Respeto a mi esposa? Si la oración ha sido un área problemática para ti, que no puedas orar juntamente con tu esposa, esta es un área donde debes de evaluarte, donde debemos de evaluarnos. Si es un problema, entonces debemos de preguntarnos cuánto estamos nosotros respetando a nuestra esposa. Y para eso, pues obviamente, nosotros debemos de preguntar, de evaluarnos a nosotros mismos. Y sabes, hay una forma de cómo evaluarnos. Y una forma es que tú le hagas esta pregunta a tu esposa. Dile, oye, mi amor, mi vida, mi cielo, como tú la trates, ¿estoy siendo considerado contigo? ¿Tú le has preguntado eso a tu esposa a alguna ocasión? Oye, yo soy considerado contigo. E invítala a que te conteste con honestidad. Muchas ocasiones, a veces por el carácter del hombre, la mujer tiene miedo de darte una respuesta, según el carácter del hombre. Pero tú como hombre, invítala a que te conteste con honestidad. Ahora, si quieres ser un poco más atrevido, ¿qué tan considerado estás siendo? Pregúntale, oye, ¿qué tan considerado soy contigo cuando estamos en la intimidad? Aún hasta en eso debe de haber consideración, hermanos. Y según la respuesta que tú obtengas de tu esposa, es el nivel espiritual que tú tienes con Dios. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, necesitamos cultivar una vida de oración fuerte, hermanos, fuerte. Y obviamente, para nosotros que estamos casados, para poder obtener ese nivel espiritual fuerte, es necesario que aprendamos a respetar a nuestra esposa y a ser considerados con ella.
2 puntos estamos viendo en esta clase, 2 puntos. Respeto y consideración. Son puntos muy importantes. Y nosotros varones debemos de preguntarnos precisamente en esa área, ¿verdad? Ahora, en la intimidad, ya dijimos que afecta en la oración, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5, vamos a encontrar algo bien importante, hermanos. 1 Corintios capítulo 7, del 3 al 5. Amén. Y dice así, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con ¿quién? Con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su ¿qué? Incontinencia, hermanos. ¿Sabes que uno de los mayores problemas que nosotros hemos encontrado en los matrimonios es esto? Y que aún ahí también hemos encontrado que no hay consideración el uno al otro. 3 aspectos vemos aquí de lo que significa la intimidad. La intimidad, los 3 aspectos, primero significa unidad. Representa el amor y que solamente esta situación se debe de dar solamente en el matrimonio. La intimidad es un afecto entre el esposo y la esposa. Y aquí nosotros vemos que el apóstol subraya la importancia del matrimonio al declarar que la intimidad dice que es un deber. Dice claramente, aquí dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni tampoco el hombre. Y dice, no se deben de negar ¿qué? El uno al otro. Algo que es bien importante, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, es que dice que no se deben de negar el uno al otro. Porque Dios instituyó el matrimonio en esa área obviamente es parte de lo que es el deleite en el matrimonio. El esposo debe de estar disponible para su esposa cuando ella se lo pida. Y asimismo, de igual manera, la esposa cuando se lo pida. Esto debe de ser algo más que una intimidad. Y si nosotros vemos en la Biblia todo esto, lo llama que el matrimonio es un misterio. ¿Qué es el matrimonio? Un misterio. Dice, y de hecho es un privilegio por medio de la cual 2 hombres, una mujer, en la cual un hombre y una mujer vienen a ser una sola carne. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 32. Efesios 5, versículo 32. Vamos a ver cómo dice. 5, versículo 32. Dice, habla del misterio, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y ¿qué?
y la iglesia. Vamos a Génesis 2:24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. Estar juntos, unidos, una sola carne. Y esto es algo que, como matrimonios, es importante que podamos entender. Son una sola carne, y por eso es de que no debe de negarse el uno al otro. Porque cuando hay problemas en esa área, cuando no hay comprensión en el esposo o en la esposa, hay problemas muy fuertes. Y déjame decirte que en esto nosotros hemos encontrado que es donde está la mayoría de los problemas, y donde hay estorbo en las oraciones, donde viene el enemigo y se aprovecha aún en los cristianos para que puedan inclusive adulterar, engañar a su esposa, a su esposo. ¿Por qué? Porque en este punto no le dieron la importancia, porque no hubo satisfacción el uno al otro, y abrieron puertas. Dice la palabra claramente que lo único que los va a separar para que no tengan, porque ahí está hablando toda esa escritura de Corintios, está hablando de la intimidad. Entonces ahí dice que únicamente pueden separarse, únicamente si van a orar, y eso por común acuerdo, por consentimiento de ambos. De ahí, y dice, y da la recomendación que se vuelvan a juntar de nuevo. O sea, en ese aspecto, en el matrimonio deben de cuidar ese punto que es muy importante. La mayoría de los problemas en el matrimonio es por esto. La mayoría de los divorcios en los matrimonios es por esto, porque no hay un entendimiento en esta área, y se empiezan a negar, se empiezan a rechazar, se empiezan a lastimar, y a veces, aunque no lo dicen, nada más con expresiones de rechazo, es más que suficiente para que tengan puertas abiertas y pueda haber problemas en el matrimonio. Debemos de entender nosotros en el matrimonio que este acto es un compartir puro de gozo y delicia entre ambos cónyuges. Es un verdadero regalo recibido de la mano de Dios. O sea, no es algo feo, algo así que hay, como hace ratito me decían, es que yo no puedo escuchar esas cosas. No, es algo divino, es algo que dio Dios, es un regalo hermoso que dio Dios para el matrimonio. Es parte del deleite del matrimonio, para satisfacción del uno del otro. Cuando no hay esa satisfacción, cuando no hay esa plenitud, entonces es cuando vienen los problemas. Y obviamente por lo mismo vamos a encontrarnos que va a haber estorbo para nuestras oraciones. Amén. Cuando hay problemas, cuando ya hay situaciones, cuando se abren puertas, y no solamente en esa área, ya vamos a hablar en otras áreas, cuando no hay un respeto, ¿sí? Pues también son puertas que se abren para que en el matrimonio pueda haber problemas e insatisfacción en los corazones. Nos hemos encontrado también en los matrimonios que hay mucha insatisfacción en los corazones, tanto del hombre como de la mujer. Y normalmente a veces, por no pelear, muchos dicen, es que yo ya no le digo nada a mi esposa por no tener problemas con ella. Y las mujeres dicen, es que yo ya no le digo nada a mi esposo por no tener problemas con él. Mejor la llevamos así en paz. Pero ¿saben? Guardan en sus corazones, guardan frustración, guardan resentimiento, guardan rencor. Y es por eso que vienen los rechazos, es por eso que vienen las indiferencias. ¿Por qué? Porque hay cosas guardadas, y todo porque no hay comunicación, no hay entendimiento y no se entienden ese tipo de cosas.
Pero para esto, cuando hay ese tipo de situaciones en el corazón, hay algo que es bien importante que nos enseña Dios. Y eso lo vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 2. En el libro de Oseas, capítulo 2. El libro de Oseas, capítulo 2. Amén. Cuando ya lo encuentren, dicen amén. Gloria a Dios. En el libro de Oseas, capítulo 2, en el versículo 16, en adelante. Vamos a ver cómo dice. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás ¿qué? Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto de las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amén. Ahí vemos algo bien importante, mis amados hermanos. Aquí en este libro de Oseas nos enseña algo bien importante. Nos habla del perdón, porque obviamente aquí el pueblo de Israel había fallado a Dios. Y aquí aprendemos de parte de Dios, aprendemos de en gran manera lo que es el perdón, que puede salvar y transformar nuestro matrimonio. Hablábamos anteriormente, ¿verdad?, de los problemas, situaciones que se pueden dar desde la intimidad y todas las cosas que pueden acontecer en el matrimonio. Y lo importante que podamos entender en esto, ¿sí?, es aprender a perdonar. Y aquí tenemos claramente el mejor ejemplo de parte de Dios en el perdón. Aquí Dios perdona al pueblo de Israel. Y dice, y lo desposará, y le da promesa. Algo que nosotros tenemos que aprender de Dios es precisamente esto. Si aquí nosotros vemos en esta historia de Oseas, dice que dice ahí que vemos cómo el pueblo de Israel le falló a Dios, y vemos el profundo amor de Dios por Israel, ese amor desbordante del corazón de Dios por el pueblo de Israel. Y ahí pues obviamente en los versículos anteriores nos describe ahí cómo fue Oseas, ¿verdad?, sintió ese dolor, sintió esa humillación, ese sufrimiento, ¿verdad?, de lo que estaba ahí pasando, y Dios también lo sintió con el pueblo de Israel. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios nos muestra cómo puede nuestro matrimonio ser salvado por medio del perdón. Nosotros debemos de entender que el matrimonio que vive bien, el matrimonio que puede alcanzar el deleite, no es de gente perfecta. Nosotros debemos de entender que no es de gente que vive en la perfección, que no es de gente que vive mediante principios perfectos de Dios, sino más bien es de gente imperfecta, de gente que se hiere, de gente que es humillada, y eso pasa también en los matrimonios. Pero nosotros encontramos la gracia de Dios para perdonar el uno al otro, para poder ser ese redentor que transforme nuestro matrimonio, hermanos.
Es importante que lo podamos entender. Aquí, si léete todo lo que es el libro de Oseas, y vas a encontrar una gran enseñanza acerca del perdón. Y en nuestro matrimonio, en todas las situaciones, en todas las áreas que ya vimos, es importante que aprendamos a perdonar. Y ese perdón debe de ser inmediato. Nosotros no podemos dejar pasar mucho tiempo sin perdonar. Perdonar en el momento, en el instante, para que nuestro matrimonio pueda alcanzar el deleite. Amén. Así que, bueno, este mensaje, pues, anhelamos en nuestro corazón que sea de bendición para ti. Vimos puntos muy importantes: el respeto a la esposa, darle ese respeto que ella se merece. El respeto es tener un buen trato hacia ella. Entonces, pues, que sea de bendición, y que Jehová de los ejércitos añada bendición en tu matrimonio. Y pues nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.